Hola, soy Amanda Sofía Gracias Gutiérrez de la Universidad de Sonora con número de expediente 21920968 de la licenciatura en Física. En el siguiente ejercicio nos pide determinar los valores de las resistencias R1 y R2 que se encuentran aquí, que hacen que los voltajes de los nodos sean V1 igual a 1 volt y V2 igual a 2 volts. En el circuito tenemos una corriente de 3 mA, otra corriente de 5 mA y una resistencia de 5 ohms. Al conocer los valores del voltaje V1 y V2, podemos calcular por medio de la ley de Ohm la corriente de I3. Aquí tenemos una corriente I3, una corriente I1 y una corriente I2. Aquí yo consideré un nodo A, un nodo B y un nodo C. Entonces pasamos a calcular la corriente I3. Tenemos que la corriente I3 va a ser igual a la diferencia entre el voltaje 2 y el voltaje 1 sobre la resistencia de 500 ohms. Tenemos que el voltaje 2 menos el voltaje 1 sobre la resistencia de 500 ohms. Esto va a ser igual a 2 volts menos 1 volt sobre 500 ohms, dándonos un total de que la corriente 3 va a ser 2 miliamperes. Ahora usaremos la ley de Kirchhoff de corriente en el nodo A. Tenemos que en el nodo A va a salir una corriente I1, la representamos negativa, y va a entrar una corriente I3. Y también entraría una corriente de 3 miliamperes. Todo esto igual a 0. Podemos representar la corriente I1 con la expresión de la ley de Ohm, que vendría siendo menos el voltaje 1 sobre la resistencia 1, voltaje 1 ya que pasa por voltaje 1 y la resistencia 1, más la corriente 3 que la calculamos anteriormente, son 2 miliamperes más 3 miliamperes igual a 0. Ahora lo que hacemos es, sabemos que el voltaje V1 tiene un valor de 1 volt, lo sustituimos y tenemos 1 volt sobre la resistencia 1 más 2 más 3 nos da 5 miliamperes igual a 0. Lo que hacemos a continuación es despejar el valor de la resistencia 1 y tenemos que van a ser 5 miliamperes igual a 1 volt sobre la resistencia 1. Despejamos la resistencia 1 y tenemos que la resistencia 1 va a ser igual a 0.005 ohms sobre 1, que es el valor de la resistencia 1. 1 sobre 0.005 ohms. Que esto también vendría siendo 200 ohms. Para corroborar lo anterior, pasamos a calcular el valor de la corriente 1. Tenemos que la corriente I1 va a ser igual al voltaje 1 sobre la resistencia 1. Y esto sería 1 volt sobre 200 ohms y nos da un valor de 5 miliamperes. Ahora pasaremos a analizar el nodo B. Tenemos que en el nodo B va a salir una corriente de I2
al igual que una corriente de I3. Y va a entrar una corriente de I1. Todo esto igual a 0. Pasamos a sustituir los datos y tenemos que la corriente I2 menos los 2 mA que obtuvimos anteriormente, más los 5 mA que acabamos de calcular. Ahora realizamos la resta, la suma, y tenemos que la corriente I2 va a ser igual a más 3 mA. Todo esto igual a 0. La corriente I2 la podemos expresar con la ley de Ohm. Entonces tenemos que va a ser menos el voltaje 2 sobre la resistencia 2 más 3 mA. Todo esto igual a 0. Nosotros ya sabemos el valor del voltaje 2. Por lo tanto, lo sustituimos y tenemos que hacer menos 2 volts sobre la resistencia 2 más los 3 mA igual a 0. Tenemos entonces que la resistencia 2 va a ser igual a 2/3 de ohm. Para corroborar lo anterior, pasamos a calcular la corriente 2, que vendría siendo el voltaje 2 sobre la resistencia 2, y esto tenemos que van a ser 2 volts sobre 2/3 de ohms y nos da un valor de 3 miliamperes. Podemos corroborar lo anterior usando la ley de Kirchhoff de voltaje con las corrientes que obtuvimos anteriormente. Entonces tenemos que menos la corriente 2, todo esto evaluado en el nodo B, menos la corriente 3 más la corriente 1 igual a 0. Sustituimos, tenemos que en la corriente 2 van a ser menos 3 miliamperes, en la corriente 3 van a ser 2 miliamperes negativos, y sumando en la corriente 1 que van a ser 5 miliamperes. Esto nos tiene que dar igual a 0 y en efecto nos da 0, comprobando que realizamos correctamente el procedimiento anterior. Esto sería todo por el video de hoy. Muchas gracias.